Hola, muy buenas tardes. ¿Me escuchan bien? ¿Me están escuchando bien? A ver si en el chat puedo leerlos. Ok, perfecto. Bueno, muy buenas tardes a todos. Queremos darle la bienvenida desde la Dirección de Internacionalización de Centrum PUC, Escuela de Negocios de la Pontificia Universidad Católica del Perú, a este webinar que hemos preparado para ustedes. Antes de continuar y presentar a nuestras invitadas de hoy, quiero hacerles algunas recomendaciones para el correcto desarrollo del webinar. En primer lugar, vamos a solicitarles que silencien sus micrófonos y que apaguen sus cámaras, así podemos ver mejor la presentación. Al finalizar, contaremos con un espacio de entre 10 a 15 minutos para que puedan realizar sus preguntas. Las preguntas las vamos a realizar siguiendo el instructivo que recibieron por email, que decía cómo es la opción de levantar la mano. Ahora vamos a darle la bienvenida a nuestras speakers invitadas. Bárbara Barreiro es jefa de capacitación en la consultora BW Comunicación Interna. Ella es máster en marketing estratégico, licenciada en comunicación y coach. Ha sido docente de la maestría en comunicación para la gestión del cambio de la Universidad Austral en Argentina. También nos acompaña Gisela Moroder, es directora de BW Comunicación Interna para Perú. Ella es licenciada en Administración de Empresas, especializada en endomarketing, cultura y clima organizacional. Cuenta con más de 15 años de experiencia en proyectos de comunicación interna en la región. Bárbara y Gisela, le damos la bienvenida y la palabra para que puedan exponer. Adelante. Hola, Gracias, ¿qué tal a todos? Sí, ahí los 15 años dijo Gise, eso ya pone de manifiesto la edad, ¿no? La edad que tenemos. Qué feo. Vos sabés que a veces pienso si ponerlo, ¿no? Y aparte de decirlo, es como que te compromete. Bueno, un poco yo, gracias a todos por estar. Yo estoy en Buenos Aires en este momento, en un contexto bastante complejo. Estamos lamentablemente en la curva, digamos, en la parte elevada, así que estamos casi en cuarentena y ahora un poco saliendo. Y bueno, muy, muy contenta de poder compartir con ustedes este espacio. Y gracias también a Fer y a Gise por la convocatoria. Así que... Bueno, gracias Barbie, gracias Fernanda. De mi parte me presento con ustedes, yo soy Gisela, empecé con esto a los 15 años, como para volver a lo que decías. Bueno, sí, hace un tiempo largo ya estoy como dedicándome a lo que es comunicación interna específicamente. Estoy muy contenta de estar con ustedes. Yo hace 2 años y medio estoy viviendo en este hermoso país, con la oportunidad de conocer mucho sobre la cultura, sobre la riquísima cultura que tienen, y agradecida de poder vivir esta experiencia. Quiero agradecer a Fernanda y a este centro de estudios, y también quiero como comprobar nuevamente la importancia que tiene la comunicación interna en la agenda de las empresas y de las personas, porque veo muchas personas conectadas, algunos nombres que he tenido la oportunidad de conocer en este tiempo, entonces la verdad me pone muy contenta volver a ver que la comunicación interna es un tema importante, y sobre todo hoy en día, en esta época, en esta situación, en este contexto que nos toca vivir. Les cuento un poquito sobre BW Comunicación, es una consultora con 20 años de experiencia en la región. Trabajamos mucho en la investigación, el análisis y en la consultoría de comunicación interna. Cuando hablo de investigación, les cuento que nosotros realizamos cada 2 años un diagnóstico en diferentes empresas de diferentes sectores que nos permiten tener el pulso de cómo se está gestionando la comunicación interna y cuáles son las tendencias en el mercado de esta materia. De hecho, pueden descargar en todo caso de nuestra página un libro que se trabaja cada 2 años, donde se muestran los indicadores de diferentes temas de comunicación interna, y en gran parte esta presentación se apoya en esos datos. Por eso es importante, si les interesa después, poder descargarse el libro. Bueno, es una información muy rica que les puede servir para la gestión.
Cuando les hablo de indicadores, cuando les hablo de que hace muchos años se vienen haciendo diagnósticos, no solo nosotros, ¿no? Mucha gente investiga sobre esta materia y cada vez va creciendo cada vez más, por suerte, porque la verdad es muy apasionante. Pero podemos decir, comparando diagnóstico con diagnóstico o viendo, conociendo la gestión de diferentes compañías y también viéndolo a nivel internacional, si leemos sobre esto, que hay una gran evolución, ¿sí? Una gran evolución y que esto viene de mano de la transformación de los mercados, de la transformación digital. Es por eso que hoy queremos compartir con ustedes el impacto de la comunicación interna en la era digital y cómo la comunicación interna colabora con la transformación dentro de las compañías. Los temas que vamos a ver hoy, Barbie, si me mostrás la siguiente, exactamente. Hoy vamos a hablar del contexto, ¿sí? Nos vamos a poner en contexto hablando de esta nueva normalidad que nos toca vivir. Vamos a hablar de cuál es el alcance de la comunicación interna dentro de las compañías en este contexto. Vamos a pensar en un nuevo modelo estratégico y en el cambio de paradigma en este sentido. Cómo, esto que les contaba recién de la evolución, cómo se da esta evolución y dónde estamos parados hoy en esta evolución y hacia dónde vamos. Los tres pilares que hoy por hoy son importantes desde nuestra visión para avanzar en esta evolución y lograr una transformación que en definitiva es dinámica. La transformación no es que se logra y ya cumplimos un hito, ¿no? Pero digo, crecer en la transformación. Y también les vamos a mostrar un caso muy lindo que tuvimos la oportunidad de vivir con un cliente que refleja y resume todo lo que vamos a compartir con ustedes en la presentación. Pero queremos proponerles un ejercicio. Si tienen a mano un papelito, un papel y un lapicero, les propongo hacer esta simple matriz, es una basada en una metodología ágil que nos permite aterrizar, ¿sí? La idea es que puedan ustedes aterrizar, a medida que vayamos viendo la presentación, puedan ustedes aterrizar en el momento en el que están y qué hacer, o sea, qué pueden hacer más, qué pueden hacer menos, de lo que se está haciendo, en qué se pueden actualizar, qué pueden empezar a hacer para empezar a caminar en esta evolución y en esta transformación. Esa es un poco la consigna, que vayan viendo la presentación con este papelito al lado y que puedan ir aterrizando conceptos y que se vayan con algo tangible y digan, ah, mira, de repente en este punto estoy parado acá y puedo hacer un poquito más. O estoy haciéndolo, pero puedo actualizarme. O puedo empezar a hacerlo para seguir caminando en este objetivo. Y también está bueno para que al cierre del webinar podamos compartir, o sea, también si vos querés, si vas anotando y ves que en esto vos estás ya actualizado, por ejemplo, anotarlo y compartirlo al cierre porque creemos que también contribuye al conocimiento colectivo, así que está bueno como que lo tengas como, y aparte para que no te vayas del webinar sin esto, y que de paso es un aprendizaje capitalizado. Genial. Bueno, hablemos de contexto, hablemos de la nueva normalidad, esto que nos está pasando hoy a todos y que tiene tantas aristas. Claro, resulta que de un día para el otro, el otro día leía esto que me impactó muchísimo, que es que de un día para el otro se armó el mayor experimento mundial de home office, que ni la mente más visionaria podría haber imaginado jamás. Entonces esto es muy fuerte, porque aparte está condimentado con variables como la incertidumbre, con variables como la crisis. Pues si me decís, yo voy a hacer un experimento con la humanidad, ¿no? Y voy a poner al 70% de los puestos de trabajo en home office en un contexto de estabilidad, podría haber sido, ¿no? Pero de repente nos toca vivir esto también metidos en una crisis muy compleja, porque no sabemos qué actividades van a continuar, cómo van a continuar, si la empresa en la que yo trabajo, que sí o sí tiene que transformarse para con el mercado, lo va a lograr, si mi puesto de trabajo va a seguir vigente, si mi rol va a seguir siendo el mismo.
Y a todo esto, cambio mi ámbito de trabajo, trabajando desde mi casa, y teniendo que cubrir roles a los que yo no estaba acostumbrado. Digo, soy madre, homeschooling, home kitchen, ¿no? Entonces, todo en casa y, y intentando poner lo mejor de mí, de repente hasta para no perder el trabajo. Entonces, trabajo remoto, y no nos olvidemos de las personas que no tienen la posibilidad de trabajar desde sus casas, ¿no? Esta nueva forma de trabajar también hace que se redefinan nuevos protocolos para estas personas, esquemas de distanciamiento nuevos, menor movilidad, obviamente las reuniones no se hacen de la misma manera, ya no hay eventos. ¿Cómo me comunico con mi líder? ¿Cómo interactúo? Las reuniones que tenía antes de capacitación o de formación para mi trabajo del día a día ya no son de la misma manera. Lógicamente ahí hay un impacto fuerte de lo digital, y tenemos que adquirir habilidades digitales más que nunca, más que antes, como trabajadores, como consumidores. De repente antes, a mí nunca me gustó comprar por internet, la verdad, siempre como que, no sé por qué, ahí de vuelta se me denota la edad, Barbie, pero digo, ¿qué pasaba? Cada vez que compraba por internet decía, no, y si mejor voy, ¿no? Y ahora la verdad es una necesidad, y hasta como que empieza a ser como la única manera para muchas cosas. Generar acuerdos nuevos, generar acuerdos con alguien que le querés comprar algo. O sea, hay una movida digital muy fuerte que ya se venía lógicamente vislumbrando. Esto también lo van a poder ver ustedes si descargan este informe que les cuento, en donde también se plasma esto. Se venía vislumbrando esta transformación digital en todos los ámbitos, ¿no? por el avance de la tecnología, pero digo, esto no nos deja opción. Acá las reglas del juego tienen que ver con lo tecnológico. Disculpen. Y también aspectos como revisiones de leyes laborales, cambios de políticas internas dentro de la compañía, y la necesidad de formalizar condiciones que hoy son acuerdos que se están haciendo porque se tienen que hacer para pasar el proceso. Pero digo, estamos todos esperando como trabajadores formalizaciones nuevas. O sea, ¿qué pasa? Voy a seguir trabajando así, pero entonces, ¿cómo es mi contrato? ¿No? Muchísimas cosas que se nos plantean, que en definitiva es una necesidad de nuevos acuerdos, y nos cambia la vida, ¿sí? Y en este contexto, ¿qué pasa con la comunicación interna? ¿Hasta dónde llega la comunicación interna en este contexto? ¿Cuál es el alcance de la comunicación interna? Y la dejo a Barbie para que hable de las dimensiones de la CI en esta nueva normalidad. Gracias, Gise. Bueno, acá justamente en línea con lo que contaba Gise, es esta nueva normalidad que nos, de alguna manera, nos choqueó. Ya desde fines, o podríamos decir mediados de marzo, que estamos viviendo este momento acelerado. O sea, todos veníamos, seguramente vos en la compañía en la que trabajás, o en el lugar donde estabas viviendo una transformación cultural digital, pero con este proceso se aceleró. Y acá lo que vamos a ver son las 6 dimensiones que nosotros desde BW a nivel metodológico tomamos en cuenta a la hora de analizar la comunicación interna en cualquier organización, sea el tamaño que sea. Estas dimensiones no tienen una secuencia, no son secuenciales, van a ver que hay 6, yo ahora voy a explicar cada una, pero lo importante es que también acá tengas un registro en la medida en la que vamos a hablar de cada una de estas dimensiones, en cuál es la que más te falta trabajar, o en cuál venís trabajando, o cuál ves más fuerte o más débil. Y voy a empezar por cultura, y acá nosotros ahora somos 98 personas, y estoy repasando un poco hay casi nadie con la cámara prendida. Les voy a pedir a ver si un ejercicio de que prendan las cámaras, aunque sea un ratito, para verlos. Porque Fer les pidió al principio si podían apagar la cámara para dar mejor la presenta. Perdón, pero hacemos pero 1, 2, 3, la prenden y la... Si quieren, para un ejercicio la aprendemos, no hay drama. Sí. Perfecto, sí, yo rompiendo las reglas un poquito, pero en línea con esto, ahí está, buenísimo. Es un segundo, quizás después las podemos inhabilitar por una cuestión de cantidad para que no se caiga ninguna conexión, pero
hay algo cultural, ¿no? La cultura en la que estamos, o sea, seguramente creo que casi todos, no sé, los pueden reaccionar con pulgar los que son de Perú, y toda la gente que es de Perú, sí, o sea, casi todos, no sé si hay alguien de otro, bueno, a nivel cultural, yo soy argentina, somos diferentes, sin embargo hay como algunas cuestiones que podemos compartir, pero hay algo de mirarse a la cara, ¿no? De esto de lo cultural, de decir, bueno, estoy hablándole a un ser humano, hay otro, no somos bots, no somos robots. Esto genera mayor cercanía, y también enseguida me da información de qué les está pasando a ustedes, y ustedes también están leyendo lo que me está pasando a mí, incluso están como de alguna manera están adentro de mi casa también, ¿no? Ahora, cuando vemos volviendo a estas dimensiones, la primera es la cultura, y por eso este ejercicio de mirarnos las caras, porque lo que tenemos que entender primero en qué cultura estamos, ¿no? Cómo es la organización en la que estamos, y la cultura es la forma en la que se hacen las cosas sin que la gente lo piense. Entonces tenemos en este contexto de golpe reuniones en Zoom, y hay culturas, organizaciones que todos prenden las cámaras, todos hablan a la vez, o sea, hay un modelo conversacional que es así, y hay culturas, organizaciones en las que nadie, o sea, tienen reuniones y nadie prende la cámara, por ejemplo, ¿no? Y eso, recién, no sé si alguien puede decir algo, pero la diferencia entre vernos o no vernos es sustancial, ¿no? Para mí, por lo menos, que estoy hablando. Digo, hay como un cambio en la actitud de uno siente que está hablando con otro que está más cerca, ¿no? Entonces, primero, como dimensión, es importante entender en qué cultura estás. Acá dos modelos, o por lo menos en la transición, es el modelo piramidal más clásico, donde el liderazgo es por posición, y después la cultura más horizontal. Hoy la mayoría de las organizaciones están en ese proceso, de una pirámide, algo circular, depende del rubro, ¿no? Hay rubros que son más duros y que es más difícil que se vaya rompiendo, pero justamente acá lo importante es primero ver cómo es la cultura. En tanto nosotros conocemos en qué cultura estamos, vamos a poder proponer un modelo conversacional que vaya de la mano de esa cultura. Y en el caso de querer transformarlo, tenemos que entender en qué cultura estamos para poder hacer esa transformación. ¿Esto por qué lo digo? Porque ahora más adelante, cuando veamos los 3 pilares en los que nosotros basamos la estrategia de este nuevo paradigma, como decía Gise, es importante que uno de los pilares, que son las plataformas colaborativas, es lo que va a transformar la cultura. Ahora, tenés que saber si la cultura está preparada para adquirir esa plataforma, ¿no? Entonces, esta es la primera dimensión. ¿Cómo conocemos esta dimensión? Haciendo un diagnóstico de cuáles son los rasgos culturales con los que estamos trabajando. Esa es la primera dimensión. La segunda es el liderazgo. Y cuando hablamos de liderazgo, entender cuál es el modelo conversacional que tiene ese tipo de liderazgo en esa compañía. Y cuál es el legitimado y el no legitimado. ¿Cuál es el legitimado? Significa cuál es la forma en la que están hablando los líderes, que está aprobada, que está validada por esa cultura. Y el no legitimado puede ser por esa red informal que se genera, que a veces no está validada, o a veces sí se logran posicionar como influencer, que eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, la segunda dimensión que nosotros analizamos en las organizaciones es qué modelo de liderazgo tiene esa organización, por ende, cómo esos líderes van a hablar y van a construir esa cultura. Tercera dimensión son los canales. Y cuando hablamos de canales, lo que tenemos que entender es cuál es el ecosistema de canales que está hoy vigente en la compañía, y esto lo hemos visto en varios casos, en nuestra experiencia en estos últimos meses, cómo muchas compañías están poniendo en jaque o evaluando cuál es su ecosistema de canales. ¿Por qué? Porque hay un montón de canales como el cara a cara, que no existe, ¿no? Que el presencial ya no existe. Las carteleras en lugares físicos en muchas compañías ya no son un canal efectivo. Entonces empiezan como a revisar los canales de comunicación. Y en particular, lo que vamos a ver más adelante, toda esa serie de ecosistema de canales que vos tenés para comunicar se fueron reuniendo, algunos fueron apagándose, y ¿hacia dónde vamos? Hacia una plataforma colaborativa, hacia un solo lugar, un solo canal donde puedas comunicarte con diferentes formatos. Entonces, ahí están las 3 primeras dimensiones. La cuarta dimensión tiene que ver con los públicos. Y acá es importante
entender que este contexto, si bien esto ya lo hablábamos pre-COVID, en este contexto hay por lo menos 3 grandes públicos con los que estamos trabajando. Son los que están trabajando en la calle, los que están trabajando a nivel en el front con el cliente en este contexto, los que están home office y los que van a volver o están en ese proceso de volver a trabajar a una oficina, ¿no? Entonces esos son como los 3 grandes públicos de este contexto, de esta coyuntura. Y es importante no hablarles a los 3 públicos de la misma manera, ¿no? O sea, aprovechar justamente y entender cómo, para hacerle sentido a la gente, para llegar a ese público de una manera significativa, le tengo que hablar de acuerdo a su contexto. Eso en términos de contexto COVID. Yéndome un poquito más atrás, lo que nos permite, lo que estamos viendo es justamente la apertura a la diversidad. O sea, entender hoy a la cultura en la que estamos como una multiplicidad de públicos y cómo en tanto yo pueda hipersegmentar, voy a ser mucho más efectiva con la comunicación. Los que en algún momento, sí, tengo muchos años, en algún momento me dediqué al marketing, en el marketing podríamos decir que no hay nada peor que hablarle a un cliente promedio, a un target promedio. ¿Por qué? Porque yo lo que estoy perdiendo ahí es la segmentación, la diversidad. Entonces, lo que es importante es entender cuántos públicos, hoy preguntarte cuántos públicos tenés en tu compañía, estoy viendo todas las variables que tengo que ver, cómo estoy segmentando por género, por edad, por posición, bueno, tiene que ver con esa dimensión. Y después las últimas 2 dimensiones van de la mano justamente porque hablamos del storytelling. El storytelling es cuál es la narrativa, la historia que se está contando la organización a sí misma sobre este proceso que estamos viviendo. O sea, ¿qué se cuenta a sí misma la compañía sobre cómo está atravesando esta pandemia? Por ejemplo, estamos hablando de que de esto salimos todos juntos, dónde ponemos el énfasis, cuál es el valor que estamos dando como compañía, cómo nos estamos acercando a la comunidad, cómo estamos hablando del equipo. Ese es el storytelling. Entonces es importante entender esta dimensión porque desde la comunicación, a partir del storytelling, vamos a poder transformar y acompañar a esta transformación de la cultura en la que estamos. Y por último es el propósito. El propósito, algunas compañías lo tienen explícito, lo definen y tienen una política de comunicarlo hacia afuera muy, muy fuerte, y hay muchas compañías que no lo tienen del todo explícito. Esto es importante entender, que en el caso de que en la compañía o en la empresa no esté definido, bueno, hacer todo un ejercicio de definir el propósito. ¿Para qué estamos hoy acá? ¿Para qué estamos trabajando? ¿Para qué nos levantamos todos los días? ¿No? ¿Cuál es el propósito? Y ese propósito entendiéndolo como un propósito evolutivo. Un propósito que pre-COVID quizás tenía un fin, puede ser que en este contexto se haya modificado o que en este contexto se esté reforzando. Por ejemplo, todas las compañías, todas las organizaciones de salud, de cuidado de las personas, en este contexto, están poniendo a prueba su propósito. Están todo el tiempo, digamos, las personas que están trabajando hoy en el ambiente de salud, en el ámbito de la salud, todos los días tienen ese propósito de frente, ¿no? Pero quizás hay otros rubros que no están con esa conexión. Entonces, esto es importante como para entender. Entonces, para hacer síntesis de esto, estas 6 dimensiones son las que nosotros vamos a trabajar cuando hacemos este nuevo abordaje estratégico de la comunicación interna. Y ahora le dejo a Gise, que va a contarnos justamente cómo, a partir de cómo ver estas 6 dimensiones desde el viejo paradigma, o paradigma hasta hace poco tiempo, de la comunicación interna, y el nuevo paradigma. Bueno, gracias, Bar. Vamos a hablar, esta es un slide que a mí me gusta, porque tiene mucha información, pero sin embargo, o sea, uno lo vas a ver cuando lo terminemos de completar y está lleno de información y dice, uy, es mucho, pero está bueno porque sintetiza lo que hasta el momento se venía dando y hacia dónde vamos, ¿sí? Lo que no quiere decir que o estás del lado A o estás del lado B. Esto es un proceso evolutivo de transformación. Entonces,
Si ustedes hacen el juego o el ejercicio con el papel que propusimos al principio, en algunos puntos se van a encontrar de un lado, en algunos puntos del otro. Lo importante de esto es poder detectar cuáles son esas cositas en las que tenemos que enfocarnos para seguir trabajándolas, cuáles no estamos haciendo, y bueno, esta consigna inicial. Entonces, cuando hablamos de viejo paradigma en un modelo estratégico en cuanto al rol de la comunicación interna dentro de la compañía, lo vemos como un rol decorativo, un rol operativo, ¿no? Quien gestionaba la comunicación interna, o quien la gestiona en algunos casos dentro de la compañía, sigue siendo operativo, sigue siendo la persona que manda los mails, etcétera, ¿sí? Sin embargo, en la propuesta del nuevo paradigma, desde el punto de vista de la estrategia de comunicación interna, lo que se propone es estar al servicio del negocio. ¿De qué estamos hablando cuando decimos al servicio del negocio? Necesitamos, como gestores de la comunicación interna, conocer la estrategia del negocio, identificar el propósito, ¿sí? Esto que decía Barbie recién, estas dimensiones que son más estratégicas que operativas. Saber cuáles son los objetivos de las áreas y cómo se relacionan estos objetivos con los objetivos del negocio. Y aún ir más allá, conocer el mercado, conocer qué es lo que está pasando afuera, cómo nos ven los consumidores de nuestra empresa, el prestigio de nuestra compañía afuera. ¿Qué piensan nuestros colaboradores de nuestra empresa, de nuestro posicionamiento, de nuestro propósito? O sea, corrernos de la comodidad de lo decorativo, empezar a ser protagonistas, ¿sí? Empezar a ser protagonistas y a levantar más información de lo que realmente está pasando dentro y fuera de la organización con nuestro propósito, con nuestro objetivo. Por otro lado, si vamos al foco para transmitir los mensajes, hasta el momento se pensaba en hacer foco en transmitir los mensajes a través de canales. Pensar en cuál es esto que decía Barbie de el ecosistema de canales y a través de qué canales convenía comunicar los mensajes que nos pedían que comuniquemos, ¿sí? Recibíamos los mensajes, los comunicábamos y ya. Hoy, de vuelta, desde el protagonismo, tenemos que enfocarnos en conectar a las personas y facilitar espacios de conversación entre las personas. La gente el área de gestión de la comunicación interna dentro de una compañía hoy tiene que ser facilitador de espacios de conversación. Tiene que trabajar en la conexión de las personas, empoderándolos, capacitándolos para que puedan comunicarse en diferentes direcciones y así lograr los objetivos que tienen en sus áreas. Yendo al modelo de instrucción, antes trabajábamos en un modelo de instrucción, en un modelo de obediencia, ¿sí? En cuanto al modelo de comunicación. Hoy estamos hablando, como les decía recién, de un modelo de colaboración, un modelo de participación. Tenemos que alentar la participación. Antes, o hasta el momento, o en muchas comunicaciones está pasando, la comunicación era unidireccional, había un único emisor, ¿sí? De arriba hacia abajo, este concepto del cascadeo, y se escucha, ¿y cómo trabajas? Sí, no, yo trabajo mucho la comunicación por cascada, está bien, pero de abajo para arriba, ¿qué pasa? Y horizontalmente, ¿qué está pasando? ¿Cómo nos comunicamos en otras direcciones que no sea unidireccionalmente? ¿Sí? Entonces buscamos la multidireccionalidad, buscamos que haya muchos emisores de información y buscamos pasar el micrófono, ¿sí? Que todos tengan la posibilidad de colaborar. Hoy las compañías necesitan reinventarse. Y muchas veces la manera de reinventarse de las compañías surgen de ámbitos de la organización que ni siquiera esperábamos. Yo, en mi experiencia de consultoría en empresas, lo que noto, o lo que venía notando, que también veo que se está transformando y está evolucionando, es una brecha muy grande entre las áreas de dirección y de gerencia y el resto de la organización. Pasa a veces, y no sé, debe ser también, seguramente es un tema hasta cultural, se viven dentro de la empresa dos culturas diferentes. Y tenemos estos públicos distintos, y digo dos porque soy optimista, ¿no? Entonces,
cómo fortalecer la cultura y promulgarla para que esto no suceda. La comunicación tiene un papel importante en esto y tiene que generar una comunicación multidireccional. El ecosistema de canales tenemos que pensarlo ya no como un ecosistema de múltiples canales. En este contexto, y ya lo vamos a desarrollar, vamos a ampliar más adelante en la presentación, los líderes tienen un papel importantísimo. Pensamos en un único canal de comunicación y en fortalecer la red de influencers. Cuando hablo de que los líderes tienen un papel importantísimo, acá hay un punto clave también, porque hoy esto está muy, ¿no? No, porque los líderes, wow, ser líder hoy en una organización es, digamos, una mochila importante, ¿no? Porque estoy a cargo de mi trabajo, el contexto, de todo lo que dijimos recién de la nueva normalidad, y aparte me toca ser líder. O sea, tengo a cargo, tengo la responsabilidad, porque el líder, tenemos que apoyarnos en los líderes, entonces, el líder tiene un peso muy importante dentro de la organización desde el punto de vista de la comunicación de sus equipos, pero ¿qué pasa con fortalecer a los líderes? ¿Quién tiene la responsabilidad de darle las herramientas a los líderes para que pueda lograr los objetivos de comunicación que nosotros queremos? Que la dirección quiere, porque también trabajamos aliados a la dirección. Entonces, digo, el líder, un único canal y una red de influencers. Vamos a profundizar sobre eso después. Ahí hice una cosita nada más, que justo alguien preguntó en el chat por CI, o sea, CI es comunicación interna. Comunicación interna. Ponemos CI porque, bueno, ya es, nos parece como a veces muy largo, pero es comunicación interna, y en línea con esto que vos decís del líder, creo que algo también como para anotar y para registrar hoy es las dos dimensiones, por lo menos que este líder tiene que gestionar, que tiene que ver con la emocionalidad y también con la parte técnica. O sea, el líder no solamente está desafiado, estamos todos desafiados, pero el líder en particular, con adquirir habilidades técnicas digitales, que quizás antes pre-COVID podía sobrevivir gestionando con su modo, digamos, anterior, sin necesidad, pero hoy el líder necesita gestionar esto, ¿no? Como cómo motiva a la gente a través de la pantalla, que exige otro tipo de habilidad, y también la habilidad emocional de contener a un montón de personas en un estado de pandemia, ¿no? O sea, no solamente con su propia carga emocional, sino con la del equipo. Entonces, ese también es como un gran desafío que vamos a ver un poquito más adelante. Pero me parecía importante. Buenísimo, gracias, Bárbara. Por otro lado, también pienso que en esta conversación, en esta ponencia, el público, me gustaría saber cuántos de ustedes son responsables de la gestión de la comunicación de una compañía. Porque, a ver, este público, seguramente hay responsables de la gestión de la comunicación interna de una compañía, hay personas de otras áreas, hay líderes de otras áreas, hay colaboradores de diferentes, hay estudiantes, hay consultores. Entonces, lo interesante de esto es que también podamos ver estos puntos desde el rol que nos toca. ¿Dónde estoy yo parado en el rol que me toca en relación a la comunicación interna? De hecho, si están en esta conversación es porque la comunicación interna les resulta interesante. Entonces decir, ok, yo soy colaborador. ¿Qué me toca a mí acá? ¿Cómo lo estoy viviendo dentro de la compañía, dentro de mi propio rol? ¿Es así? ¿No es así? Cuestionarnos. Pero siempre hablamos de los comunicadores, de la gestión de la CI, desde el lado del que le toca gestionar, y está bueno esto y también me gustaría después, si alguien se anima, cuando terminemos la presentación, sacar esta hojita que estamos trabajando, alguien que no sea responsable de gestión de CI, alguien que me diga, mira, yo trabajo en tal posición, soy colaborador y en mi compañía lo veo así, porque a veces los que trabajamos en consultoría o estamos de este lado, le hablamos mucho a quien gestiona, y está bueno entender que la comunicación nos toca a todos, ¿no? Dentro de la organización. Y ahí, bueno, ahí en el chat decían alguien de recursos humanos, que trabaja en recursos humanos. Sí, claramente hoy también esto es importante, ¿no? Que entender que la comunicación es transversal a todas las áreas, o sea, la comunicación es inherente a todo lo que hacemos.
Entonces, si bien, no quiero espolear mucho lo que vamos a hablar antes, pero lo que vamos a hablar después, pero digo, si bien hoy la comunicación, hacia dónde vamos, es hacia una descentralización del área de comunicación interna, o sea, donde todos puedan comunicar, es importante lo que dice Gise, es, si no sos líder, si estás en donde estés en la organización, sea académica, sea una corporación, sea parte del gobierno, digamos, de acuerdo a donde estés, siempre desde tu lugar la comunicación la vas a tener que gestionar, ¿no? Entonces es importante entender eso, cómo en este contexto empieza también la comunicación a tener un lugar mucho más relevante que antes. Creo que eso está... Y ahí a ver si están escribiendo más administradora de un colegio, responsable ahí Luz, administradora Flor, bien, o sea, creo que acá esto es súper interesante, es pensar que a todos, en tanto podamos gestionar mejor nuestra comunicación, vamos a poder justamente obtener mejores resultados, generar mayor acompañar empatía. mejor la transformación, ¿no? Que creo que, o vivir mejor el proceso de la evolución. Que creo que es lo que queremos lograr todos, ¿no? Hoy, me parece. Sí, justo acá, mira, o sea, nada más aprovecho, Gise, esto, pero Sí, como que vos venías hablando de este paradigma de la segmentación de públicos y la personalización, que está bueno, como el foco para el público, la diversidad de públicos que tenés, y foco en lo importante para la empresa y foco significativo para las personas. Pienso entre una organización, quizás una corporación, una empresa que tiene 5.000 empleados, 12.000 empleados, a un colegio quizás es menos cantidad de personas, pero cómo la importancia de entender cómo personalizar esos mensajes, ¿no? Cómo hablarle a la gente para que le sea significativo lo que le estás diciendo. Y yéndome un poquito al principio de todo, si ven el primero que dice rol decorativo y operativo, en comparación con el negocio, creo que acá es algo importante para entender como de base. O sea, la comunicación interna es el vínculo o intenta conectar siempre a las personas con el negocio. O sea, ese es el propósito de la comunicación interna. Entonces hablamos de cómo llegar a la gente, llegar a las personas con lo que le hace sentido, y hablándole del negocio, o en el caso de una escuela, de un colegio, puede ser de su propuesta educativa. O sea, cómo la comunicación interna es importante que conecte las dos cosas. Si hacemos mucho foco en las personas, puede ser que no lleguemos a los resultados del negocio. Si hacemos mucho foco en el negocio, puede ser que estemos perdiendo la motivación y la empatía con la gente, ¿no? Entonces eso me parece como algo también para justamente en línea con eso, el foco no solamente en la forma y en el contenido, o sea, la comunicación interna no es solamente hablar bien, lindo, con un videíto y todo perfecto, sino que tenga sentido. Entonces, a veces, y más en este contexto, en esta coyuntura, lo que vemos nosotros en el diagnóstico que hacemos y vemos como comportamiento es que nosotros valoramos mucho más la transparencia y la cercanía de las personas y de los líderes al hablar, que quizás que lo hagan con un video súper perfectito en términos de edición audiovisual, ¿no? Entonces, el foco no es, en el viejo paradigma había mucho foco en que no sacábamos una pieza, no sacábamos una comunicación si no estaba perfecta. O sea, entonces la validaban 20.000 personas y tardábamos un año en sacar esa comunicación o ese video. No sé si les pasó a alguno de ustedes. En cambio ahora, en este momento en donde todo es rápido, donde hay que responder en el momento, a vivo, digamos, lo que se valora es que tenga sentido. Lo que posiblemente estén valorando, ustedes puedan valorar de nosotras, en este caso, es que les estemos hablando de algo que les haga sentido, no que quizás sea impecable en términos solamente visuales, ¿no? Entonces ese es un cambio de mindset que tenemos que tener. Y por último, la poca medición, o sea, en el viejo paradigma no medíamos nada sobre el impacto que generábamos en el otro. Hacíamos una comunicación y desde comunicación interna unidireccional, se comunica in eternum, sin saber si el otro, o sea, si ustedes si el otro está entendiendo, ¿no? Si yo le pregunto acá, a ver, los que veo a la cámara, por ejemplo, Renato, Carla, si se están entendiendo, si se está entendiendo todo, si tienen alguna pregunta puntual, ¿está todo bien?
Digo, ahí le pregunté a dos que tienen la cámara prendida, digo, esto de poder medir, y de hecho después de este webinar hay una encuesta, pero esto de medir con datos, de gestionar con datos, ¿no? De saber, o sea, no hacer por hacer nada más, creyendo que somos los que tenemos, en ese caso, seguridad del contenido, sino responder al feedback de lo que le está pasando a la gente. Bien, ahí te copié un poco, Gise. Dale, me encanta. Me gusta trabajar con vos, Barbie. Bueno, entonces vamos, porque aparte yo por una cuestión también estamos en tiempo, quedan igual más o menos 15, 20 minutos, pero vamos a avanzar. Entonces, en esta línea justamente del viejo paradigma y nuevo paradigma, vieron que acá está un poquito más resaltado la estrategia, o sea, ¿en qué basamos nuestra estrategia a nivel también metodológico y de transformación cultural? En el líder como canal principal, en un único canal a nivel digital, como plataformas digitales, y una red de influencers. Y ahí les mostraba, cuando les mostraba Gise, este es el libro que nosotros tenemos, que es el diagnóstico. Justamente en este diagnóstico que hacemos ya, este es el número 5, le preguntamos a todas las empresas sobre cuáles son los canales que más se valoran, cuáles son los canales que menos valoran. ¿Saben cuál es el canal más valorado por la gente? ¿Alguien se anima a decir cuál es el canal más valorado por la gente? Alguien que habilite el micrófono. Fernanda no va a decir nada, si habilitan el micrófono se desmutean, no los va a mutear. Alguien que se anime a romper el hielo y diga, a ver, ¿cuál creen que es el canal de comunicación más valorado por las personas? Ahí están escribiendo. Yo quiero que hagan cara a cara, interpersonal. Hay una pregunta de Mónica, ¿cómo gestionar seguir en un equipo de voluntariado donde nadie se paga? Bueno, perfecto, ahora vamos a, en todo caso, dejemos esa pregunta para el final y la charlamos. Cara a cara, perfecto. Ahí ponen presencial o WhatsApp. El canal más valorado por las personas es su jefe. O sea, hay una frase que es: uno entra por la marca a trabajar y se va por el jefe, ¿no? O se queda por el jefe, o sea, es el canal más valorado. ¿Cuál es el canal más usado y el menos efectivo? ¿Quién se anima a decir, a ver, cuál es el canal más usado por todos y el menos efectivo? Bueno, si quieren hablar, pueden habilitar sus micrófonos, no les vamos a hacer pueden habilitar, silenciar. perdón, porque los asustaste, Fernanda, te dijiste. No, que Bárbara y Gisela le gusta la gente interacción. es muy obediente. Y yo la gente es muy obediente, responde muy bien. Bueno, ahí están, correo, sí, perfecto. No tengo nada para regalarles, pero si podrían ganar algo, ponemos un sorteo. Es el correo. El mail, y este es un mensaje, no tratar de evitar los mails y mandar lo menos posible, pero sabemos que es el canal más usado, o sea, cualquiera puede mandar un mail, no hace falta especializarse en nada, y a la vez es el menos efectivo. ¿Por qué? Porque uno no lo lee, a no ser que justo sea un tema que te llegó, que te reimporta, que es no sé, un beneficio en general, suele ser el que puede llegar a importarte, si no el resto no, ¿no? Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque justamente en este diagnóstico, a partir de estos indicadores, nosotros centramos estos 3 pilares en donde basamos nuestra estrategia, que tienen que ver como el líder, como el principal canal, y qué acciones necesariamente tenés que hacer con tus líderes en la organización. Y como decía Gise hoy, recién, a ver, la comunicación en cascada habla de un tipo de cultura, y si es solamente de arriba hacia abajo, es unidireccional y va bajando en línea. Ahora, nosotros entendemos, y esto es importante entender, la comunicación en cascada no solamente como un espacio de arriba hacia abajo, sino como el generar este espacio de conversación de los líderes con los equipos, y que ese espacio que estamos compartiendo sea un espacio de ida y vuelta. Entonces, la comunicación en cascada, uno podría pensar, va bajando, pero también va subiendo, porque el líder, cuando está hablando, también tiene que estar escuchando. Entonces, esto es importante entender. Y para entender esto, hay una metodología, hay que hacer un doble clic en las dimensiones que les comentamos antes, o sea, cómo es la cultura, y hay que hacer todo un trabajo de desarrollo con esos líderes en esa compañía. Para eso, obviamente, nosotros trabajamos con una metodología y con ciertos pasos a seguir, incluso medirlo. Entonces, es importante tener esta comunicación en cascada, este proceso aceitado.
más en este contexto. Hace unos días, trabajando con DirecTV en Ecuador, ellos contaban justamente, Guayaquil fue uno de los, no sé si hay alguien de Ecuador acá, sé que hay personas que no son únicamente de Perú, porque viene el chat, creo que de Chile y República Dominicana, pero si hay alguien de Ecuador, o sea, Guayaquil fue uno de los lugares donde al principio la verdad es que tuvieron un impacto muy fuerte en este proceso, en esta pandemia, y fue clave ese proceso de comunicación en cascada tener aceitado de los líderes con sus equipos. ¿Por qué? Porque les daba información de cómo estaban de salud cada uno de los equipos. Entonces, es fundamental que este proceso lo tengas, esté trabajado, y si no, empezar a trabajarlo. Después, desayunos, town halls, reuniones de 5 minutos. Son todos espacios de conversación que tiene que tener el líder con el equipo, y que ahí tenés una posibilidad que es capacitando a esos líderes para que sepan gestionar esos encuentros, y también desde el área de comunicación interna facilitándole las herramientas para que ellos se sientan sólidos a la hora de comunicar y a la hora de escuchar. No solamente emitir, sino escuchar. Después, por eso están los workshops y encuentros interáreas. Entonces, vamos a centrar todo en este pilar, que es el líder. El otro pilar es la red de influencers. Y uno de los hallazgos de este último diagnóstico fue justamente esto. Lo que empezamos a ver es que en el ranking de canales más valorados, de canales que tienen mayor cercanía con la gente, aparecen en el puesto, en el tercer puesto aparecen los influencers. Empiezan a aparecer como comunicación en cascada. Luz, ahí me está preguntando, no sé si respondí la pregunta, hace un ratito lo expliqué, y si no hacemos, pero comunicación en cascada básicamente se dice, vuelvo para la pregunta de Luz, comunicación en cascada tiene que ver con, cascadas hablamos porque es desde arriba hacia abajo, y hablamos de oleadas. Cuando hablamos de una pirámide organizacional, donde hay puestos desde el top management hacia abajo, en cada categoría, en cada jerarquía, hablamos como oleadas, y por eso se dice comunicación en cascada, porque la comunicación va bajando. Esa es una forma de definirla. A nivel conceptual, entendemos que también es una cascada hacia arriba, o sea, es una fuente. Es más pensada como a nivel metafórico, podría ser más una fuente, no solamente baja el agua, sino que sube también. Y cuando me refiero a los influencers, son internos, acá ellos son externos, o te refieres a los líderes en la organización. Bien, muy buena pregunta, Janina, o Janina, no sé cómo se dice. Tiene que ver con lo siguiente, cuando hablo de red de influencers. Son aquellas personas que no están en un puesto de liderazgo formal dentro de la compañía, pero que tienen mucha influencia. Entonces, yo puedo estar en mi área, en el área donde trabajo, no tener un puesto de liderazgo, no tener gente a cargo, pero genero mucha influencia. ¿Por qué? Porque genero mucha empatía con la gente que me rodea, porque soy especialista en un tema, porque estoy hace muchos años en la compañía, por ejemplo, porque tengo mucho prestigio, porque soy hábil para comunicar. Y estas personas empezaron a tener mayor protagonismo en las organizaciones. ¿Por qué empezaron a tener mucho protagonismo y empiezan a ser más visibles? No es casualidad que está conectado con el tercer pilar, que ustedes ven a la derecha, que son las plataformas digitales o plataformas colaborativas. Y no quiero ir muy rápido en esto por si algunos no lo conocen. Justamente en toda esta transformación cultural que estamos viviendo es la transformación digital. ¿Estamos de acuerdo? Dentro de esta evolución hacia lo digital, ¿qué sucede? Empiezan a aparecer las plataformas como Workplace, Yammer o Jam, por nombrar las tres más relevantes, o las más utilizadas. Y en las plataformas, ¿qué son las plataformas colaborativas o digitales? Son espacios como Facebook, por ejemplo, hacia afuera, donde uno puede subir su propio contenido, donde todos somos prosumidores, ¿no? Empezamos a generar nuestro propio contenido. Entonces, en las empresas, cuando empieza a implementarse una plataforma colaborativa, emergen o empiezan a aparecer los que llamamos como heavy users, o sea, los que primero se suben a eso porque algunos tienen que ver porque son millennials y centennials que se suben automáticamente a esa comunicación sin ningún problema y empiezan a comunicar, y entonces de golpe es alguien que
un centennial o un millennial tiene mucho más poder de influencia a veces que un líder que está dentro de la pirámide. Porque llega más a la gente, porque sube un video, sube un meme y logra mucha más empatía que el líder que está hablando como en un lenguaje de hace 20 años atrás. Entonces empezó a aparecer, y esto no es que lo estoy diciendo yo, nosotros lo decimos justamente en el diagnóstico, en el diagnóstico que hacemos, empezamos a preguntar sobre qué otros canales de comunicación empiezan a ser protagonistas, y aparece la red de influencers. Y aparece una variable que es muy importante, que tiene que ver con la capacidad que tiene un influencer de generarte un cambio de comportamiento. Y en esto lo sabemos desde la comunicación externa, desde la publicidad, desde el marketing. Nosotros cuando consumimos una marca, ¿qué hacemos? Buscamos líderes de opinión. O sea, si yo hago un deporte y tengo a alguien como mi ejemplo y me dice que es mejor usar determinado tipo de zapatilla, voy y me la compro eso porque le estoy creyendo que para hacer ese deporte es lo mejor. Así como otros tipos de líderes de opinión. Lo mismo sucede adentro de las compañías. Siempre sucedió esto. Lo que sucede ahora es que quizás se ven más por las plataformas digitales y porque se le da más espacio para que puedan comunicar. Entonces, dentro de la red de influencers tenés las categorías, o sea, podés igual, ahora vamos a ver algunas categorías de cómo definir a esos influencers, reconocimiento, o sea, te permite reconocer las personas, el talento que vos tenés en la compañía, porque de golpe alguien es influencer porque tiene mucha habilidad en hacer algo puntual que es bueno para el negocio, y también generan comunidad. Y por último, webinars, porque por ejemplo, nosotros tenemos un ejemplo, Banco Galicia en Argentina, que es un banco que vive la transformación cultural ya hace por lo menos 5 años, y fueron los primeros en incorporar Workplace como plataforma. Nosotros dictamos, hasta antes pre-COVID, un workshop todos los meses sobre comunicación interna. Y en ese workshop que dictamos dentro de lo que es el campus de Banco Galicia, asisten la red de los embajadores digitales de Banco Galicia, que es la red de influencers que tiene el banco. Y ellos mismos, en el workshop, por ejemplo, para que se entienda el concepto, transmiten el workshop, que puede ser que lo esté dictando yo, a través de Workplace al resto de la compañía. Entonces, fíjense cómo esa persona, ese embajador digital, que es un influencer, puede compartir ese conocimiento que está adquiriendo a partir de tener ese rol, ¿no? Entonces se empieza a viralizar un montón de contenido. Por eso es importante que también empecemos a entender que en un futuro vamos a hablar quizás más de influencers que de líderes, ¿no? Y que el liderazgo no es un liderazgo por posición, como diría Covey, sino por elección y también por nivel de influencia. Y el tema de incorporar a las plataformas digitales como algo que sería el tercer pilar, que es importante que si vos no conocés las plataformas, que investigues un poco más, que entiendas cómo funcionan. Nosotros desde BW somos partners de Workplace, o sea, entonces en eso no somos neutrales, nosotros consideramos que Workplace es la mejor herramienta hoy, plataforma para trabajar, y después algunos casos vamos a ver ahora más adelante para contarles eso. Entonces, para seguir avanzando, no sé si hay una pregunta en el chat. ¿Hay una pregunta que no respondí? No. Porque veo que... Tranqui, Barbie, yo te apoyo. No hay ninguna pregunta pendiente, y si no, la voy anotando para el final. Muy bien, gracias por aclarar. Perfecto, sí. Bien. Entonces, con respecto a los líderes, que cuando hablamos de este pilar, algo ya les dije de que es el canal más valorado, pero acá algo que me parece interesante que se lleven, o sea, que es importante que lo empieces a pensar, es cuando vos ves a los líderes en estas dimensiones, es entender qué metáfora tiene ese líder en la cabeza. O sea, cuando está hablando en esta narrativa, cuando uno habla de su familia, habla de su trabajo, habla de su vida, utiliza metáforas, que son la forma en la que se puede verbalizar algo que uno está pensando, ¿no? Y que entonces es importante pensar cómo se expresan esos líderes. Y algunos líderes, en el paradigma quizás anterior, como contaba Gise, de este nuevo modelo estratégico, hablan solos, ¿no? Como que el líder es el que está ahí con la voz cantante solo enfrente de la banda, y el resto está ahí como soporte, ok, hay armonía, pero
soy yo el que tengo protagonismo, ¿no? Este tipo de narrativa, la verdad es que en este contexto no va a sumar mucho. ¿Por qué? Porque es como que es de solamente uno solo está delante de todo, ¿no? Entonces, una de las narrativas, o esto de las metáforas, tiene que ver con empezar a abrir otro tipo de lenguaje, hablar, por ejemplo, de red, hablar de la importancia que tenemos todos de justamente ocupar un lugar. O sea, nosotros acá como grupo en este espacio de formación estamos todos teniendo un rol importante, tanto cada uno de ustedes para llevarlo hacia sus lugares de trabajo, como nosotros también desde el lugar de aprendizaje y de compartir. Entonces esto de hablar de red es lo que hoy también deberíamos promocionar, no solamente de red, sino también de diversidad. Y acá hay un punto importante, diversidad entendida en su máxima expresión. No estamos hablando solamente de diversidad sexual, sino diversidad que tiene que ver tan simple como alguien que está trabajando en el campo, que tiene sus particularidades y sus necesidades en comparación con alguien que está trabajando en el medio de la ciudad haciendo home office. Y a veces algo tan obvio, desde la gestión de la comunicación interna lo descuidamos y no nos damos cuenta y le hablamos a todos como si todos estarían en el mismo lugar. Y eso, si hablamos del servicio que tiene la comunicación, de cuidar a la gente, no lo estamos cuidando. Y un ejemplo es, hace poco hablaba con un cliente que estaban promoviendo hacer afters con los equipos de trabajo y tenían gente en la ciudad hay gente que está trabajando en el campo perforando pozos de petróleo, ¿no? Y uno dice, y entonces las personas que recibían esa información dicen, me está en un after, yo estoy acá en el medio muriéndome de frío y me están diciendo que vaya a comprarme una cerveza para compartir, pero ¿esto qué es? Es un chiste, ¿no? Entonces, como algo que no está mal, porque no es que la idea está mal, sino que justamente como no estamos pensando en el público con el que estamos hablando, puede ser que lo descuidemos. Entonces acá es importante, otro tema importante, y acá me pongo un poquitito más, un minuto haciendo foco en lo que es diversidad de género. Sabemos hoy, porque los indicadores también dan que las mujeres están en una situación también bastante particular al estar en sus casas, siendo que más del 60% de las mujeres se ocupan también de las tareas domésticas, y eso no está visible quizás en las organizaciones. Entonces también entender esa diversidad de equidad de género, trabajar en esa línea es importante. Entonces esto también es importante que vayamos instalando desde la comunicación interna estas nuevas metáforas de lo que debería ser una cultura más diversa. Eso con respecto al líder. Con respecto a la red de influencers, es entender que estos influencers naturalmente aparecen y que tienen seguidores orgánicos, ¿no? Orgánicos es que no son pagos, digamos. Dentro del mundo de las redes sociales, los pagos son un tipo de seguidores que puedo ir consiguiendo, y los orgánicos son los que naturalmente te siguen. Y dentro de esos, ¿por qué la gente los sigue, no? Y acá algunos perfiles que podemos ver, seguramente hay múltiples perfiles que pueden estar en tu compañía donde estés trabajando, pero algunos para tener en cuenta son los especialistas. O sea, hay influencers que justamente se caracterizan por eso, son como gurú, o sea, tienen un aspecto consultivo, porque todo el mundo recurre a esas personas. Seguramente los identificás, son esas personas que todo el mundo dice, bueno, anda a hablar con Gise, anda a hablar con Fernanda, que ella sabe. O sea, es como que de ese tema es la persona que más sabe. No importa, quizás no tiene un rol de director, de gerente, pero sabe mucho de ese tema, es especialista. Después, los generalistas que de todo saben. Bueno, el argentino tiene fama, mala fama, pero tipo Maradona, no hablamos de cualquier cosa, ¿no? Esa argentinidad, bueno, eso, pero en el buen sentido lo voy a decir. Lo digo porque generalista, que de todo sabe algo, ¿no? Entonces es importante, también aparecen esos. Después los por tendencia, o sea, son esas personas que siempre están un paso adelante, o de tendencia, o de innovación, y de golpe, segundo día de pandemia, ya sabían usar todo, y ya probaron videos, grabar en Teams, en Zoom, editaron cosas. Bueno, esos son los que hoy también tienen mucho protagonismo. Y por último, los ocasionales. Los ocasionales son los que aparecen para
por situaciones concretas. Entonces quizás ahora con este contexto de COVID aparece un influencer porque sabe mucho de la limpieza de ciertos objetos o de los protocolos, entonces de golpe se transforma en esa persona que genera influencia porque tiene mucho conocimiento o porque se le ocurrió hacer mucha investigación en ese tema, ¿no? Entonces, estos perfiles te pueden servir también a vos como modo de identificar a estos influencers y que te sirvan para gestionar la transformación. Y por último, las plataformas digitales. Como les decía, nosotros desde BW somos partners de Facebook para la región, para Latinoamérica, entonces nosotros en ese sentido tenemos también mucho trabajo de investigación y mucha experiencia en haber implementado Workplace en varias compañías, no solamente en Argentina, sino en el resto de Latinoamérica, y tenemos comprobado que en el mundo tiene más del 70% de engagement y en América Latina más del 80%. Para que tengan una idea, es una plataforma similar a la de Facebook, pero para trabajar de manera interna, y es una interfaz súper intuitiva, o sea, cualquiera puede hoy usar Facebook, bueno, cualquiera podría usar Workplace en muy poco tiempo, por eso tiene una gran capacidad de adopción. Y algunas características que me permite o que nos permite estas plataformas, ¿no? Como hablábamos en esto de los líderes y de la red de influencers, justamente permite democratizar mucho la comunicación, porque todos empiezan a comunicar, permite aumentar, eso aumenta el compromiso. O sea, yo el otro día leía esto de la gente no le gusta que los cambien, sino es esto de que los haga partícipes del principio. O sea, uno se compromete con lo que participa. O sea, si a uno viene alguien y te dice, bueno, después que está todo el proyecto, sumate al final para hacer esto, no es lo mismo que desde el inicio, ¿no? Entonces, esto aumenta el compromiso, porque naturalmente uno está contando historias desde el inicio en toda la compañía, a cortas distancias. Que cualquier lugar donde estemos, nosotros estamos todos en lugares diferentes y podemos trabajar. Sí se trabaja en BW y estamos como si estuviéramos trabajando en el mismo lugar. O sea, tengo la misma distancia que tengo con alguien que vive acá enfrente, en mi casa, ¿no? Entonces, acorta las distancias, fortalece a los líderes también, a los líderes formales, los hace más cercanos, porque los muestra más humanos también, y agiliza todos los procesos. O sea, hace que trabajemos de una manera mucho más práctica y mucho más ágil. Entonces, ¿Querés que vaya yo, Bar? ¿Querés descansar un poquito? Sí. Nada más para cerrar esta parte, digamos, acá lo que vimos fueron los 3 pilares en los que nosotros basamos la estrategia, y ahora Gise les va a contar justamente un caso que pone de manifiesto eso. Así que te dejo. Genial. Quería aclarar el tema de Workplace, o a sumar a lo que tiene que ver con redes sociales colaborativas y pensar que podemos implementar en nuestra organización diferentes tipos de redes sociales. Podemos pensarla como una red social o como una red social colaborativa y brindarle a la gente un medio de comunicación, o brindarle un medio de comunicación a través del cual pueda trabajar. Son 2 visiones totalmente diferentes. Y también hay una evolución en esto. De repente al principio la gente empieza solamente a comunicarse a través de la red, pero después, naturalmente, empieza a trabajar a través de la red. Y en este sentido, esta es una de las razones por la que nosotros en particular proponemos Workplace, ¿sí? Tenemos experiencia en trabajar con muchas redes, y en lo personal, si querés mi opinión, o también la de BW, Workplace lo que permite es que puedas trabajar con la red, puedas trabajar a través de la red, compartir tu trabajo a través de la red. Este caso que vamos a mostrar ahora es un caso muy lindo porque es un videíto, lo podés prender, Barbie, y quiero que lo vean, y después vamos a conversar sobre lo que pasa acá desde la comunicación. Vamos a chequear si se escucha el audio, porque como pasó bastante tiempo, yo lo puse a compartir, pero por las dudas, si no, yo vuelvo a compartirlo para que puedan escuchar. Hola, yo soy Rosa Lagos, de la Costa Este. Para nosotros es un año cumplido poder pasar el primer invierno sin gas, o sea, con gas. Yo hace 40 años que vivo ahí, y toda la vida luchando con la leña, buscando de a
poquito, como yo, hay muchas abuelas también. Disculpen, sí. Se corta. Mi papá tiene 64 años y también es el primer invierno que pasó con gas. Para nosotros un sueño cumplido. Muchas gracias. Bueno, gracias por darnos este ratito, Rosa, ¿sí? Bueno, este es un video que graba un colaborador de una empresa de gas, ¿sí? De tendido de gas, en la casa de un cliente. ¿Sí? Esto es en el sur de Argentina, mucho frío. Y este es el primer invierno que esta familia va a tener gas natural en su casa para calefaccionar su hogar. Entonces, estamos hablando de mucho frío, ¿sí? Estamos hablando de grados bajo cero. Entonces, ¿qué es lo interesante de esto? Creo que acá se conectan muchísimas cosas. O sea, todo esto, el colaborador filma este video en la casa de este cliente y lo comparte a través de Workplace para que toda la compañía pueda verlo y entender que el propósito de la compañía se está cumpliendo, ¿sí? Pasan muchísimas cosas acá. Por un lado, tenemos al cliente, y esto de estar cumpliendo el propósito del negocio, ¿sí? Que es justamente en este caso, de que el gas llegue a la casa, a cubrir la necesidad de la gente. Está pasando que el colaborador se siente identificado con este propósito porque logró un objetivo y lo puede compartir en el instante de que termina de lograrlo. Esto llega a toda la compañía por igual en un instante, o sea que cualquier posición de la compañía, cualquier área de la compañía puede ver lo que está pasando con este cliente. El área de marketing, el área de... A ver, este es un video positivo, también puede ser un reclamo, también pueden haber muchísimas situaciones. A lo que quiero ir con esto es que esta red colaborativa le da la posibilidad, le da el micrófono a las diferentes áreas de la empresa para que nos cuenten qué es lo que está pasando y que en definitiva es lo que nos interesa saber para poder gestionar, ¿sí? Entonces, muchas veces cuando tengo reuniones y vamos a hablar sobre redes sociales colaborativas, nos preguntan, bueno, pero mi empresa, el 50% de la población trabaja en un pozo petrolero, trabaja en una mina, trabaja en el campo. Entonces, yo no creo que mi compañía sea para una red social, esté preparada o sea un negocio para transformarse digitalmente. Entonces, acá vemos un ejemplo de esto. Yo digo, pero ¿y por qué no le das el micrófono a estas personas para ver qué es lo que les está pasando en su día a día de trabajo? ¿Cómo se comunica esta gente con sus líderes hoy que no existe el encuentro cara a cara? ¿Cómo reciben la información de la empresa? ¿La reciben en un mail donde ni siquiera tienen el micrófono para poder responder desde su posición qué es lo que están viviendo? Entonces, hay que empezar a desmitificar un montón de cuestiones o a transitar el aprendizaje sobre estas redes colaborativas, porque nos pueden abrir muchísimas puertas de comunicación en todo tipo de negocios, para poder realmente vivir una transformación digital y poder ir hacia el lado que veníamos diciendo de unificar canales para gestionar mejor también. Sí, ahí me parece que en el caso de Camus y Gas, como vos decías, Gise, que es que es justamente en algún punto es el anticaso, porque así como nombraba el Banco Galicia, que hizo todo un proceso de trabajo de 3 años, preparó la cultura 3 años antes para adquirir la plataforma, en el caso de Camus y Gas, no tenían ni siquiera área de comunicación interna y decidieron implementar Workplace de un día para el otro. Y en una empresa de gas, con esas características muy duras, como vos decís, o sea, de esto de la distribución geográfica, de personas que no están acostumbradas quizás a que recibir tanta información, y sin embargo lo trabajaron igual, la lanzaron con mucho éxito, a tal punto que, bueno, el concepto, el propósito de la herramienta, de la plataforma era estar cerca, estar más cerca. Y bueno, cumpliendo con este propósito, eso era estar más cerca, no solamente como colaboradores, como áreas, sino más cerca del cliente. Entonces, este ejemplo es muy bueno por eso también. Cómo le traen al cliente
traer el cliente a la conversación, y como muchas veces hay áreas dentro de las organizaciones que no tienen ni idea del cliente, de lo que pasa con el cliente que uno tiene en la Servicio compañía, ¿no? final, claro. Exactamente. Entonces ahí pueden ver en este posteo justamente también los comentarios, las visualizaciones, visto por 1030 personas. O sea, también esto, el impacto, ¿no? Cómo llega a todo el resto de la compañía. Gente que quizás estaba en la otra punta del planeta y llega a ver la casa de esta señora, que era la primera vez que tenía gas en su casa, ¿no? El primer invierno con gas, que es un mensaje también muy, muy poderoso. Así que está bueno. Bien. Vamos, creo que estamos... ¿Cómo estamos con los tiempos? Ya estamos y cuarto, o sea, creo que estaríamos cerrando. Si les parece, lo que podemos hacer es justamente... Tenemos algunas preguntas. Fer, nos dirás si estas preguntas que están en el chat entran en una etapa de preguntas o querés que las recorramos. Sí, cuando ustedes me digan que terminaron la presentación, vamos a ir a la parte de preguntas y las personas ya pueden ir habilitando sus micrófonos. Vamos a ir levantando la mano y ahí vamos dando la palabra. Bien, creo que estamos, o sea, acá lo que nosotros teníamos nada más como cierre en este punto era que ahora de esta matriz que presentó Gise al principio, donde tenías para ir anotando qué hacer más, de acuerdo a lo que estuvimos viendo, cómo actualizar el hacer, bueno, que si querés compartir algo, genial. Así que acá ya estamos. Entonces les damos el micrófono para que nos cuenten sobre esto. Buenísimo. Entonces, vamos a ver quiénes están levantando la mano, si tenemos manos levantadas. Ahí, Vilma Granados, del MBA 144. Vilma, tenés encendido el micrófono, si querés prender tu cámara, adelante. Hola, buenas tardes. Hola. Hola, Vilma. Muchas gracias por su exposición. Tenía una pregunta para Gise, perdón. Sí, sí. Quería saber cómo entraba el tema, por ejemplo, de inteligencia artificial o Big Data para poder mejorar la comunicación interna. Absolutamente. Bueno, es una muy linda pregunta en lo que tiene que ver con transformación digital. Es una gran herramienta. Hoy hay herramientas como Gritix, por ejemplo, o mismo las que ya vienen acompañando a las mediciones, a las redes colaborativas que se implementen, a las redes colaborativas digitales que se implementen, que nos dan información en gran escala y nos permiten segmentar a nuestra población hasta el concepto de nicho, ¿no? Hay un punto acá que sí quiero aclarar, que tiene que ver con humanizar el dato. Yo creo que está muy bien el tema del dato que viene de este tipo de herramientas, tanto de las redes colaborativas o de herramientas como Gritix u otras en el mercado que hacen al análisis de la información y generan Big Data. Lo que a mí me gusta mucho es el Street Data, que tiene que ver con hablar con la gente, caminar, ir, meterse, conocer, conversar, relevar desde lo humano y complementar estas dos entradas de información. ¿Sí? Si me preguntás, me parece que el Big Data hoy es importantísimo para la gestión. Claro que sí, y es lo que nos permite llegar al nicho y lo que sí tenemos que conocer para gestionar cualquier programa, cualquier iniciativa. Pero no nos olvidemos de humanizarlo, de caminar, de confrontarlo, y de confrontarlo me refiero a, si tenemos el dato, chequémoslo en la calle, chequémoslo en la planta, chequémoslo, conozcámoslo de verdad y hablemos con la gente. No tenemos que perder eso al margen que podamos tener información en un Big Data. ¿Sí? Ok, gracias. Bueno. Muchas gracias, Vilma. Vamos con Giancarlo Domenico. Giancarlo, ¿puedes encender tu cámara y tu micrófono? Ya está habilitado. Giancarlo, ¿nos escuchás?
Bien, mientras Giancarlo está habilitando su micrófono y cámara, le voy a pedir a Marco Minaya, que había hecho una consulta, que encienda su micrófono y su cámara. Sí, es acá. Hola, ¿se me escucha bien? Sí, dale, Marcos. Sí. Hola, Fer, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo Buenísima andas? exposición. Sí, mi consulta era muy puntual, la siguiente. Si de repente podrían, dentro de lo que ustedes tienen bastante experiencia, compartir, pues, no sé, algún modelo de plan de CI, ¿no? Y que esté un poco contextualizado a este escenario que vivimos, pues, ¿no? Más que nada eso, con indicadores, ¿no? Al menos a mí como profesional de comunicaciones, por ahí que tengo algunas dudas respecto a indicadores, ¿no? ¿Qué indicadores usar, qué indicadores no usar? Más que nada eso, ¿no? Gracias. Ahí justo yo había visto la pregunta y lo que puedo compartirte ahora en realidad, a ver, no es no sé si esto puede llegar a darte una respuesta, pero es como, a ver, cuando hablamos de justamente de indicadores, hablamos en realidad primero como de un seteo de objetivos, ¿no? Y este es un mapa que nosotros tenemos que es como un mapa más táctico. O sea, lo que hacemos es cuando tenemos que definir un plan, hoy hablar de plan de comunicación interna a largo plazo, en este contexto donde varía tanto la coyuntura, es como no tiene mucho sentido. Entonces lo que hacemos es trabajar a partir de clínicas de comunicación, un mapa. Y para entender esto de los indicadores que vos decís, es importante entender bien los objetivos que tenemos. Y esto es un ejemplo, o sea, no es para que se tome literal esto, pero esto es un ejemplo de mapa. Entonces lo que hacemos es trabajar cuáles son los 4 grandes objetivos que tenemos hoy para trabajar, definirlos de manera compartida, las iniciativas asociadas a esos objetivos. Lo que hacemos es después, en la tercera columna, es ponderar esas iniciativas, o sea, entender cuáles son las que primero tenemos que trabajar, segundo y tercer lugar, y cuarto lugar, y después bajar las acciones concretas. Y cuando bajamos ahí acciones, ahí sí, digamos, que por eso no está el indicador acá, pero de acuerdo a esa acción, ahí vamos a evaluar cuáles son los indicadores que vamos a evaluar para ver si esa iniciativa, esa acción, realmente fue efectiva o no. No sé si esto te sirve. Esto es como lo que se me ocurre ahora que tenía acá a mano, digamos, para compartirte. No sé si eso te puede llegar a dar una pauta, pero... Sí, es claro que quería como aclarar algo ahí. Los objetivos que veíamos en este cuadro son específicos para esa clínica de comunicación, para un cliente en particular de repente, para un caso en particular. No es que son 4 objetivos que siempre se tienen que cumplir metodológicamente para un avance táctico. Surgen de una evaluación en una clínica de comunicación interna. Sí, que es un espacio, la clínica no deja de ser un espacio de conversación entre un equipo de trabajo que son en general recursos humanos o el área de comunicación interna. Pero ahí, Giancarlo, me parece que lo importante es que el indicador, en realidad es el indicador de acuerdo al objetivo y a las acciones. No hay genéricos, quizás. Sí hay indicadores, podríamos decir, en términos de nivel de interacción en plataformas, nivel de interacción, nivel de participación, nivel de si la información le llegó correctamente, si la información fue clara. En términos comunicacionales, esos podrían ser indicadores de las acciones que haces, pero me parece que es como que hay que ver cada caso particular, cuáles son los objetivos y a partir de ahí pensar indicadores. Y planificar a corto plazo. O sea, hoy la planificación, diríamos que o sea, lo vemos hoy, ¿no? O sea, sabemos lo que va a pasar en septiembre, entonces tenemos que estar todo el tiempo volviendo a pautar, no hay como un plan tan a largo plazo. O sea, el mensaje es, los indicadores se establecen de manera customizada. Es difícil pensar, o sería errado pensar en indicadores macro. Existen, claro, pero digo, si vamos a empezar a gestionar, vamos a los objetivos particulares. Perfecto. Vamos a ver si Giancarlo nos está escuchando y puede habilitar su micrófono y su cámara. Si No era no, Giancarlo que había hecho la pregunta, yo dije mal. No, ¿cómo se Marco. ¿Quién hizo la pregunta? Marco, ¿está bien? ¿Estás
Marco, perdón. Sí. O sea, Perdón, Marco, era vos y yo dije yo. por la coyuntura es difícil establecer indicadores y un plan, ¿no? A largo plazo. En tal caso, sí Ahí te puteaste. mostraron, ¿no? Al final Perdón. del webinar, ¿no? Lo digo porque yo tengo experiencia en comunicación, pero no tanto en comunicación interna. Entonces, siempre estamos abiertos nosotros a caer en donde haya más necesidad de comunicar, ¿no? Ya sea externo o interno. Mi experiencia es más externa, Se pueden pero plantear escenarios, podés plantear escenarios y dibujar a un plazo un poco mayor, planteando diferentes escenarios, pero no te ates. exacto. Mi Y recomendación, cuidado con también lo planificar decía demasiado. porque nosotros como comunicadores nos enfrentamos a una realidad, al menos en el Perú, muy difícil en comunicación interna, en el sentido en que tenemos que prácticamente convencer al CEO de que esto es indispensable. Entonces, en nuestro país, personalmente, creo yo, no lo ven esto de una forma indispensable. Es importante, es bonito, es necesario, sí. Indispensable, no. Yo he tenido la experiencia de entrevistar a muchos responsables de comunicación y de responsabilidad social, porque también esos temas un poco lo ven en esas áreas. Y la verdad, con las justas hay un profesional que dentro de sus funciones se dedica, de las 10 funciones, se dedica a dos funciones a estos temas. Entonces, es un poco decirle, oye, sí, o cómo es que esto puede ser rentable, esto puede ser indispensable, Como esto puede ser consejo, importante, pues, ¿no? como Entonces, consejo en ese ujú. sentido, todo lo que propongas, relacionalo con el propósito del negocio. Si vos no perdés de vista el propósito del negocio, te va a ayudar muchísimo. Todo lo que plantees, plantealo desde el propósito. Es así como... Sí, de hecho sí, eso sí lo sé, ¿no? Sino que es, Mm, ya, lo planteo bajo el propósito, pero ¿cómo es el proceso para establecer los indicadores o mejor, los objetivos del negocio y los objetivos del CI? ¿Cómo puedo llegar a establecerlo? O sea, lo mío ya es un poco más de, enséñame cómo hacerlo. Sé que un webinar no se va a, no, claro, tiene sus podríamos, es muy limitaciones, amplio. Sí. entiendo yo, pero si hay alguna recomendación, un libro, un PDF o de repente un pequeño manual que te diga, vamos por aquí, agradeceré que lo puedan compartir, ¿no? Nada, eso. Pero de verdad, muy buenísima la exposición. Hay una serie, está bueno, sí, después podemos compartir algún material que podemos después seguir y compartirte sobre todo el tema de las plataformas, eh, y de ir viendo cómo evoluciona. Esto que igual decís que pasa en Perú, pasa también en Argentina. El número uno tiene que comprar, obviamente, la importancia de la comunicación interna en la compañía. Si no la compra el número uno, no cuesta mucho. Y es esto, por eso hay algo importante que es que tiene que venir a responder un dolor. O sea, es como la pregunta es, ¿cuál es el dolor que hoy tiene la compañía, más allá del contexto de pandemia? ¿Cuál es el dolor de negocio? En el caso de Camusi, el dolor era que estaban lejos la operación de la administración. Entonces, frente a eso era estar más cerca y a partir de ahí era un tema puntual de negocio. Y eso después se pudo comprobar a partir de indicadores también de gestión, ¿no? Entonces está bueno, pero después sigamos en contacto, así les podemos compartir quizás más información para eso. Así es, perfecto. Gracias, chicas, porque también Carmen Amelia estaba consultando sobre libros o autores para aprender más sobre comunicación interna. Se lo agradecemos. Vamos con la siguiente pregunta de Carla Marín. Adelante, Carla, con tu micrófono y tu cámara, por favor. Hola, buenas tardes. Bueno, sí, mi consulta era la siguiente, ¿no? En algún punto de este webinar se mencionó sobre la comunicación en cascada. Entonces, bueno, parte de nuestras funciones es poder ayudar a los líderes que tienen ciertas debilidades en este tema de la comunicación, ¿no? Y una de las barreras que tengo actualmente es que muchos de los líderes de la empresa no cascadean la información. Entonces, sí, quisiera como que ayudarles, brindarles de pronto las herramientas que le puedan ayudar en este proceso, ¿no? Que puedan cascadear la información. Bien, buenísimo. ¿Quieres que respondo yo?
Gise, Dale, dale, sí, dale. A ver, como para entender primero, estamos hablando como lo que hablábamos recién con Marcos, a sensibilizar a los líderes. O sea, uno de los puntos es que ellos entiendan que esa necesidad, o sea, cuando no lo hacen es porque es muy probable que o no entiendan la dimensión, no lo tomen en cuenta porque no saben, o por desconocimiento, y a veces porque quizás lo ven como algo muy complejo, ¿no? O como algo difícil. Entonces, una de las estrategias puede ser primero sensibilizarlos con contenido que sea atractivo, con charlas, hay un montón de charlas TED, o llamar a alguien que tenga mucho peso en la compañía y darles una mini capacitación, mini sensibilización sobre el rol de ellos, hablándole a ellos como entendiendo que les va a facilitar la gestión y que los va a ayudar a ellos mismos a mejorar su performance, su liderazgo. Y una vez que está eso como concepto, que esté validado por el número 1, por el top management, a partir de ahí lo que se hace es diseñar un proceso de comunicación en cascada que sea el más. Nosotros tenemos 5 pasos, una metodología con 5 pasos, pero es importante también entender para esa cultura que es lo más práctico. Lo digo porque depende la cultura y el negocio en el que estés o el rubro. Tuve la posibilidad de trabajar un protocolo de comunicación en cascada con un hospital, y justamente en un hospital no es lo mismo el proceso de comunicación en cascada en terapia intensiva que en el área administrativa de ese hospital, ¿no? Eran dos, se diseñaron, el espacio de comunicación en cascada fue totalmente diferente para una para el otro, pero el concepto era el mismo, ¿no? Entonces, eso es importante. Primer punto, sensibilizar a los líderes. Preguntarle a los líderes cómo se sienten ellos cuando tienen que bajar un contenido, qué es lo que a ellos les pasa y cómo se sienten, y después diseñar un proceso para implementarlo, adaptándolo a cada área de negocio. Creo que eso es como el ABC. No sé si respondió. No, sí, perfecto. Muchísimas gracias. Me ha ayudado un montón. Qué bueno. Muchas gracias. Qué bueno. Gracias. Buenísimo, muchas gracias. Estaba Giancarlo también con la mano levantada, pero no tenemos más manos levantadas por el momento, pero tenemos a Yarina Cárdenas, que no sé si tendrá micrófono, pero está haciendo una pregunta por chat. Janina dice, ¿consideran que es posible una buena implementación del workplace en una organización pública de interés político? Buena pregunta. Sí, si vos querés responderla. Sí, una organización pública ¿Será que ahí no se te escuchó? Perdón. Estoy con problemas técnicos. Una organización pública de interés político. A ver, ¿cómo sería esta organización? ¿Es como un sindicato? No. Estoy esperando a ver si Janina tiene micrófono y que pueda hablar, o que me diga algún otro dato por chat. De repente me puede contar un poquito más. Organización del Estado, del dice. Estado, pero de interés político no entiendo de repente esta un organismo público, digamos, de gobierno. Público, un ministerio. Hola, Janina, ¿cómo estás? Tengo un poco de bulla. Sí, ¿cómo están? Encantada de escucharlas. Mi pregunta es, en una organización del Estado, ¿no? Un ministerio, a través del ministerio hay varias entidades muy especializadas en diferentes sectores. Entonces, los líderes son cargos de ¿cómo se puede decir?, de confianza en general, ¿no? Eso no resta que las personas que son elegidas pues tengan un perfil profesional apto para cierto sector. Pero mi pregunta, y a veces veía siempre lo complicado, que la organización privada hay un interés obviamente diferente un poco al público, ¿no? Entonces siempre lo veía por el lado complicado. Entonces mi pregunta es saber si se puede trabajar de manera óptima o implementar el workplace con las características que han mencionado y muchos interesantes ejemplos en una organización pública. Bueno, mira, el propósito de una red colaborativa es conectar a las personas para mejorar la comunicación, básicamente. Entonces, digo, este propósito puede cumplirse
en cualquier tipo de organización que implique la comunicación entre las personas y el logro de diferentes objetivos. No necesariamente tiene que ser un objetivo de negocio. Digo, si hay un trabajo que realiza este ministerio, seguramente hay objetivos que llevar adelante, equipos de trabajo, relaciones entre áreas, diferentes jerarquías, idas y vueltas de información. Y cosas, y seguramente vos me estás hablando desde el área de gestión de la comunicación interna. ¿Cuál Sí. es tu, trabajás en, ajá, Sí, ok, sí. entonces ya de por sí, contame. No, sí, era un poco el tema interno. Lo que pasa es que en el tema de comunicación, especialmente en el Estado, muchos se enfocan más a la comunicación externa, ¿no? Y hay algunos funcionarios líderes que están empezando a interesarse, ¿no? En los colaboradores del sector público, funcionarios en general. Entonces, mi pregunta es saber si ustedes La conocen respuesta, el ejemplo a este tipo de cosas, porque a veces el riesgo es un poco político cuando se implementa este tipo de plataformas. Entonces, por eso era un poco saber si... mira, si tienen uno de los principales beneficios de una red colaborativa es la unificación de canales para facilitar la gestión. Entonces, si podés manejar un único canal para conocer qué es lo que tu público interno está necesitando para poder trabajar mejor, poder darle las herramientas para que se comunique mejor y lograr sus objetivos, tranquilamente puede ayudarte. Calculo que hoy estás utilizando los medios de comunicación tradicionales. Sí. Debes tener poco feedback en cuanto a indicadores que te proveen estos medios de información y una gran dispersión. Deben ser muchas personas también. Sí, es un poco complicado, porque a veces cuando cambian las cabezas, obviamente hay un cambio también en este tipo de enfoques, ¿no? Entonces, claro. bueno, me parece interesante que la parte que dices que el punto de partida es la comunicación entre el público interno, ¿no? Y, Sí. bueno. Sí. Es más, sería una muy buena herramienta, creo, para una Sí. organización así. Y hay algo de comportamiento donde la misma cultura se autorregula en eso. O sea, en realidad este miedo también, es verdad que uno podría decir, bueno, es como se abre el micrófono a todos y qué puede pasar. Es un miedo que se tenía bastante también en el ámbito privado. Y sin embargo no pasa. O sea, no... la misma cultura que es un sistema se regula en eso, o sea, se utiliza primero para compartir información, para democratizar la comunicación. Y si sucede que se transparentan algunas cuestiones, bueno, en algún punto, si lo estamos pensando como la transformación real, es un buen síntoma, digamos, la transparencia. Es un síntoma que puede generar dolor, pero a la vez sana la cultura, o sea, sana a esa organización. Había una pregunta, no sé si, esto pensando en lo que decía el propósito, lo conecté con una pregunta que apareció que estaba en el chat también, que era sobre trabajar con voluntariado, con un programa de voluntariado donde no hay una remuneración a cambio, y pensaba en esto también, de las organizaciones públicas, a veces donde hay lugares que ya están establecidos como in eternum, y pensaba en esto del propósito también digamos, de lo que hablábamos en un momento que era el sentido, o sea, de buscar como a partir de la comunicación encontrarle sentido a lo que se está haciendo y motivar, que a veces no es, o sea, esto Gallup lo dice cuando mide clima, o sea, nosotros no solamente la variable obviamente económica es la que hace que estemos comprometidos con un lugar, ¿no?, de trabajo, sino lo que nos permite crecer, desarrollarnos, evolucionar, conectar con el propósito que tenemos como personas, de sentirnos reconocidos, de poder ayudar a la comunidad. Entonces, eso tiene un valor fuerte a la hora del compromiso en una compañía, no solamente cuánto me están pagando. Si yo tengo el mismo, quizás el mismo acceso económico, el mismo sueldo en dos compañías, y hay una que me motiva y que me conecta con el sentido del propósito, seguramente me quede más en esa que en otra que no me diga nada con respecto a eso, ¿no?, que no me haga sentir parte. Creo que ahí ese es el punto que también hoy es clave. Ok, muchas gracias. Perfecto. No tenemos más preguntas por chat ni manos levantadas, así que vamos a dar finalizada la ronda de preguntas y para darle el gusto a nuestras invitadas, siempre terminamos con
las cámaras encendidas para sacar una foto y ver las caras. Sí, A ver, yo me había olvidado que habías pedido eso de apagar la cámara. Pensé que era solo el micrófono, perdón. Pero buenísimo. Voy a aprovechar para sacar fotos, entonces yo también. Me encanta porque todos se arreglan, ¿no? Como que uno aparece en la Como cámara que y se pone el pelo. O sea, todos se empiezan a arreglar, se ponen... A ver, muéstranos, levanten el papelito y muéstrenos su matriz, a ver cuántos hicieron la tarea, para, ¿Cuántos para hicieron ver la si tarea? alguno completó el papelito que propusimos. Nadie. No que si alguno, nadie se animó a hacerlo, nadie le dio pie acá. Ahí tenemos, gracias Gladys. Bien, Gladys, vamos. Ok. El resto no están habilitando la Acá cámara. tenemos otros, gracias Yarek. Buenísimo. Un segundito más, así habilitan la cámara, hacemos unas fotos Una más. foto más. vemos gente en el Caribe también, qué bueno. Bueno, así ahí. Ay, calor. La playa de fondo. O es un background, viste que también hay que Claro, el fondo. Así es. Bien. Buenísimo. Pero bueno, si quieren hacer un comentario o algo, adelante, que ya estamos por terminar. Por supuesto quedan nuestros contactos por nuestro nombre y apellido, Bárbara Barreiro y Gisela Moroder. Los tienen también en la propuesta del curso para contactarnos por LinkedIn, por ejemplo, si quieren hacer más preguntas. Nada, estamos abiertos a lo que necesiten consultar, disponibles para esto. Sí, a mí, perdón, yo soy como quizás media más insistente, ¿no? Pero digo, como algo que pregunto que está bueno es si alguien, uno aunque sea, o una, se anima a decir qué se lleva, o sea, de lo que escuchó hoy, qué se lleva para hacer mañana. O sea, qué es lo que dice, bueno, ahora me quedé con esto que me pareció que estaba bueno para empezar a trabajar. Así escuchamos a otros. Si pueden hablar, son libres. Pueden hablar, son libres, aprovechemos, quedan 2 minutos ahora ya, rápido, sí. Uno, aparte de todo lo que dicen gracias, alguien que se anime. A ver, alguien de los que están en ¿Hay alguien tomando mate, Fernanda? El mapa, ¿cómo están? Buenas tardes, gracias por su charla. Me interesó el mapa de los indicadores que son, si bien dijeron que son a nivel de clientes especializados o customizados, ese mapa tendrá unas directrices generales, supongo unos lineamientos generales como para poderlo seguir de alguna manera. Pregunto. Gracias por su respuesta. Gracias, Gladys. Sí, son objetivos que son algunos objetivos que son transversales a casi todas las compañías. Lo que pasa es que sería por eso quizás cerrado pensar que son los mismos para... No podés agarrar e implantarlos en la cultura en la que estás. No sería lo conveniente. Pero sí podemos compartir algunos de los objetivos que tenés que tener en cuenta para la gestión y a partir de ahí los indicadores. Eso sí, podemos compartir en otro webinar también. O sea, podemos hacer un tema de eso. Específicamente de plan e indicadores. Sí, puede ser, claro. Bien. Acá Jorge nos dice que se lleva el concepto de conectar con la gente más que solo informar. Buenísimo. Bueno, y para agregar a lo que comentaba Jorge, conectar con la gente, abrir espacios de comunicación, creo que eso es muy importante. Y por supuesto, la ayuda que me dieron con cómo resolver mi barrera de comunicación. Sí. Genial. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias por... Si nadie más tiene preguntas o consultas, damos por terminado este webinar y bueno, a ver si después preparamos otro más adelante, con mucho gusto. Desde Centrum PUC, darle las gracias a ustedes por participar como ponentes y a todos quienes se han conectado. Los esperamos en los próximos webinars que estamos desarrollando desde el área internacional. Muchas gracias. Gracias a todos. Dale. Chao, gracias. Chao.